Egunon Guztioi, y como sabéis, pues hoy tenemos, dentro de ese itinerario que habíamos preparado a lo largo del año de la fe, tenemos la presentación del último de los documentos, el documento referido a la comunicación intermirífica, que por cierto es literalmente es el documento que cumple justamente estos días 50 años. O sea, estamos en una celebración de los 50 años del Vaticano II, pero si queremos ser estrictos en el aniversario, hay que decir que ahora se cumplen 50 años de Intermirífica. El fin de semana pasado hemos tenido en Barcelona un encuentro en el que también ha estado José Chovera, que ahora lo vamos a presentarle, un encuentro organizado precisamente con motivo de ese 50 aniversario de Intermirífica. Y allí lo presentó pues ese documento Monseñor Celi, que es el responsable en la Santa Sede de Comunicación Social. Bueno, el caso es que José Chovera, sacerdote de nuestra propia provincia eclesiástica, conocido por nosotros, pues desde hace poco tiempo es el director del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal, de la cual es el obispo presidente, el obispo de Lérida, don Jo Piris. Precisamente la coincidencia de esta conferencia de hoy con el encuentro este fin de semana en Barcelona fue el motivo por el que don Joan me dijo: a las dos cosas no voy a poder ir, que es demasiado estar en Barcelona y luego ir a San Sebastián. Pero la verdad es que pues tenerle a Josécho no es únicamente hacer de sustituto, sino que además también creo que es bueno que en medio de toda esta presentación de este año pues conozcamos también a un sacerdote, porque vamos a ser claros, los obispos, aunque nos den cargos de esos cargos que te dicen, tú eres el presidente, no sé qué comisión, sí, pero al final el que trabaja y el que está allí día a día, pues es el sacerdote director, que esto suele ser así. A un obispo le dan el título de presidente, pero vamos, que el tiempo concreto que puede dedicar a hacer eso, pues todos sabemos cuál es. Que al final, ¿quién cobra? Yo creo que ni uno ni otro. En este caso me parece que puede haber un problema, es que es ni uno ni otro. Eso somos conscientes. Que en ese tipo de comisiones, pues en la Conferencia Episcopal, y no digamos nada en Europa, te nombran el presidente de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal Europea. Madre mía, si eso suena así, pero obviamente allí tiene que haber alguien pues que sea quien tenga la capacidad práctica de llevar eso adelante. La vida de la Iglesia es así, y bendito sea Dios que sea así, porque creo que también implica que trabajamos entre nosotros en una comunión grande, con una capacidad de delegación grande. Yo creo que es hermoso comprobar que eso es así. O sea que hoy tenemos entre nosotros a José Chovera, que no es el presidente, pero es el que corta, el que curra, que corta el bacalao. Y bueno, pues yo creo que nos va a ayudar, como a la tarde no vamos a tener el encuentro que tradicionalmente hemos tenido en la catedral, porque también nos ha parecido que tenemos enseguida la clausura del año de la fe, y claro, vamos a tener también en Santa María la lectura continuada de la palabra de Dios. A ver, no multipliquemos los entes sin necesidad, porque también a la gente con muchas convocatorias la dispersamos. Bueno, pues entonces tenemos este encuentro, también por eso os he pedido que hagáis la grabación aquí por la mañana, porque pues mira, pues siempre lo hacemos. Pero creo que en este caso, si vamos a hablar de comunicación, pues tenemos que predicar con el ejemplo y sacarle todo el provecho en la comunicación posterior que nosotros hagamos, pues a través de por los medios pues de Radio María, los medios diocesanos, etcétera, pues a tu venida. Nosotros queremos sacarle el máximo provecho. Y sin más, él es periodista, o sea que además de ser sacerdote, él antes había estudiado periodismo. También, sin duda alguna, es uno de los motivos por los que el obispo pues, le pidió que se especializase en esto. Él ha sido director de La Verdad, que es ese semanario que la diócesis de Pamplona distribuye en todas las iglesias. Ahora ya lo dejaste, si no me equivoco. También ha sido director de la televisión popular en Pamplona. O sea que, en fin, pues que su vida ha sido muy ligada a los medios, tanto antes de tener la llamada al sacerdocio como después también de recibirla, especializándose en los temas de la Iglesia. Y sin más, pues tienes todo. Muy bien. Que sepas que la forma en la que hacemos es, tenemos este ratito
después tomamos un cafecillo. Fenomenal. Y después del cafecillo charlamos un poco. Muy bien. Y más o menos este ratillo es 3/4 de hora. Lo que quieras. Tal. Si Vale. quieres eso, si quieres un poquito más, no te vamos a reñir de ninguna manera. Si notáis aburrimiento, levantáis la mano y ya cambiamos de tercio y ya está, ¿no? Bueno, primero agradeceros, ¿no? Agradeceros la invitación, a usted por haberme invitado y también a vosotros por haber venido, ¿no? Vamos a hablar de un documento que es un poco, yo creo, la Cenicienta del Vaticano II, ¿no? Y sin embargo al mismo tiempo está llamado a ser, y ha sido después como la carta magna del tema de la comunicación social en la Iglesia, con lo cual ha tenido una vida un poco desgraciada este documento, ha sido una aprobación un poco triste, lo iremos viendo hoy, pero al mismo tiempo hay aportaciones que hace y propuestas que plantea que todavía hoy son valiosas, ¿no? Y teniendo en cuenta que lo que más ha cambiado desde la celebración del Vaticano II, ¿no?, es el mundo de la comunicación. O sea, el mundo de la comunicación prácticamente, este documento, lo veremos luego, ¿no?, es un poco cenicienta porque la Iglesia no había hecho una reflexión todavía sobre la sociedad, no había salido la Gaudium et Spes, no había salido la Lumen Gentium, no tenía muy claro cuál era el papel propio de la Iglesia, a lo mejor en la situación que se vivía. Y por eso la reflexión que hace sobre los medios de comunicación pues es una reflexión un poco limitada, o sea, es una reflexión un poquito... Sin embargo, ella misma se da cuenta, el concilio se da cuenta de que esa reflexión no tienen las herramientas para sacarle fruto y dice, bueno, habría que hacer de este tema de la comunicación social una instrucción pastoral. Y por eso Intermirifica, que se aprueba el 4 de diciembre del 63, es el primer documento del Vaticano II, junto con la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Se aprueba en el mismo día. Reclama, ya desde ese momento, reclama la elaboración de una instrucción pastoral que se hará unos años después, que es Communio et Progressio, que es mucho más, ahí sí que nos hablaríamos de la Carta Magna, ¿no? O sea, si la Intermirifica es el documento cenicienta del Vaticano II, la Communio et Progressio es como la Carta Magna, donde ya se dan ideas concretas y donde se pone en pie muchas cosas que son valiosas, ¿no? Bueno, el Concilio Vaticano II, la primera idea, ¿no?, se ocupa de los medios, es el primer concilio que se ocupa de los medios de comunicación, por una razón práctica, que es que antes no hay medios de comunicación. O sea, no hay ningún concilio anterior que pudiera hablar de medios de comunicación porque no había medios de comunicación social, ¿no? Si pensamos, podemos decir, ¿no?, que en un sentido un poquito amplio, decimos que el cine es un medio de comunicación social, el cine surge al final del siglo XIX y por tanto no lo conoce el Vaticano I, ¿no? Y es el primero que podríamos decir medios de comunicación, ¿no? Ahí sí que hay prensa, por supuesto que hay prensa anterior, ¿no? Pero el sentido de difusión masiva de la comunicación social se puede decir que comienza en el siglo XX, ¿no? Los medios empiezan a ser un poco más poderosos y ya surge la radio, surge la televisión, surge Internet, surgen las redes sociales, digamos que se acelera la comunicación social, ¿no? Pero el Vaticano II es el primer concilio que habla de la comunicación social no solo por esto, sino porque no solo es valioso en relación a la comunicación por esto, sino porque también es el primer concilio en el que los medios de comunicación tienen influencia. O sea, podemos decir que para bien y para mal, lo que la gente sabe del concilio prácticamente es lo que se ha transmitido a través de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación influyeron en la forma en cómo se hacía el concilio, pero sobre todo influyeron en cómo se recibió el concilio, ¿no? Yo creo que hay una tesis por hacer de investigación académica de cómo ha pasado de lo que dice el concilio a lo que la gente piensa que dice el concilio, ¿no? Que ahí hay un salto que se ha dado espontáneamente y que en eso tienen que ver los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación primero entendían algo de lo que decía el concilio, no mucho. Los medios de comunicación de la vida de la Iglesia, pues hay muchas cosas que no entienden, que no saben muy bien, ¿no? También somos una institución un poco peculiar, no somos muy fáciles de entender nosotros, ahí tenemos un poco de déficit, ¿no? Pero realmente los medios no nos entienden. Entonces, lo que ellos entendían que estaba diciendo el concilio lo transmiten. Y el pueblo de Dios, el pueblo fiel, lo que entiende es lo que le han dicho los medios de comunicación. Y no siempre
coincide con lo que dice el concilio, ¿no? Yo de esto me di cuenta cuando fui al seminario. O sea, yo de esto tenía una noción muy... ¿Qué ha dicho el concilio? Pues bueno, y en cuestiones, por ejemplo, de liturgia y tal, cuando llegué al seminario y empecé a leer lo que decía el concilio, y dice, ahí va, ¿esto dice el concilio? O sea, no sé, ¿no? La excepcionalidad de la concelebración. Yo, para mí, que era clarísimo que había que... O sea, que yo siempre había vivido esto, en mi parroquia era así, se celebraba así y tal. Y entonces me encontré el concilio que hablaba de la excepcionalidad de la concelebración, o la excepcionalidad del uso de las lenguas vernáculas, o la excepcionalidad de la comunión bajo las dos especies, Entonces dices, ahí va, yo no, o sea, no me he enterado bien, algo ha pasado aquí que yo no me he enterado, ¿no? Entonces, bueno, está bien, creo que los medios de comunicación contribuyeron a abrir una separación a la que yo ni entro ni salgo. O sea, me parece que se puede constatar, ¿no?, entre lo que dice el concilio y lo que luego se llamó el espíritu del concilio, que hay veces en las que dices, ahí va, pero esto no casa en lo uno y lo otro, ¿no? ¿Y qué ha pasado en medio? Pues yo creo que los medios de comunicación han tenido algo que ver en esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el texto del concilio siempre me sorprende. O sea, siempre encuentro una cosa que digo, ahí va, yo esto pensaba lo contrario. ¿Y por qué pensaba? Pues porque yo de esto sabía pues a través de los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación han tenido una explicación del concilio, un papel en la recepción del concilio que también es interesante, ¿no?, que es llamativa. Los medios de comunicación juegan ese papel de mediación con todo, por eso son medios de comunicación, porque son medios entre la verdad y la persona, ¿no? Y entonces, al estar situados en medio entre la verdad y la persona, aquí el medio de comunicación encaja la verdad en su propio cauce para que lo oigan las personas, ¿no? Y a veces, claro, el medio de comunicación no lo cuenta todo, tiene que recortar legítimamente, ¿eh? No, eso tiene que hacerlo. Legítimamente recortan lo que ha pasado para poder transmitirlo, ¿no? Pero bueno, en ese recorte a veces se pierden cosas que son esenciales, ¿no?, o que son llamativas. Bueno, es un poco la estructura, ¿no? Entonces, entrando ya al documento, ¿no?, este documento, podemos atender un poco a esta realidad desde dos puntos, ¿no? ¿Qué dijo la Iglesia en la intermirífica y en los documentos conciliares? Luego, los otros documentos que vienen después siempre sacan algo de los medios de comunicación, ¿no? O sea, siempre hay una referencia a los medios de comunicación. Y cómo es la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación, ¿no? Un poco serían esas dos cosas que me gustaría entrar, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dice la intermirífica, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que hace de la comunicación este documento? Bueno, cuando se hicieron las comisiones preparatorias de lo que se iba a hablar el concilio, uno de los temas que sí que se vio que iba a ser relevante, porque había cogido mucho peso en la sociedad, la radio ya era un medio de difusión masiva y la televisión también, cuando comienza el Concilio Vaticano II, cuando se está preparando, es la importancia de los medios de comunicación social, ¿no? Y es uno de los temas que se crea no una comisión, sino un secretariado para la prensa y los espectáculos, o sea, era una cosa así, que fue el que prepara un esquema de una constitución sobre los medios de comunicación, ¿no? Y lo presentan al concilio, lo llevan a debate en la primera sesión del concilio, y cuando empiezan a debatir sobre esto, se dan cuenta de que no da para tanto. Habían presentado un gran esquema para una constitución de 114 puntos y tal, y en el aula conciliar se ve que la comunicación no es para tanto. Es un poco lo que decía antes. No hay herramientas suficientes para comprender la importancia de la comunicación en la sociedad contemporánea, porque la Iglesia estaba haciendo todavía su reflexión sobre la sociedad contemporánea, todavía no la estaba cuajando, ¿no? Entonces no tenía herramientas. Y dice, bueno, esto de la comunicación habrá que rebajarle un poquito el nivel, ¿no? Y entonces se devuelve y se pide que se haga otro esquema, ¿no? O sea, que no... Y el segundo esquema que se presenta y que entra a debate en esta sesión, en la sesión de la que ahora celebramos los 50 años y que por tanto se aprueba, es un esquema que solo tiene 24 puntos, ¿no? Y ya no va a ser una constitución, sino que va a ser un decreto. Se le rebaja el nivel de lo que al principio se pensaba que se podía hacer, acaba siendo un decreto. Pero es un decreto que tiene, por un lado, la valentía de decir: nosotros no lo podemos decir todo, no tenemos herramientas para decirlo todo, hará falta una instrucción pastoral. O sea,
Y eso es no sé, también yo creo que es como un poco una de las grandezas de la Iglesia, ¿no? De decir, oye, de este tema nosotros no lo sabemos todo, no lo tenemos claro, no lo vemos agotado. Podemos decir una serie de cosas que me parece que van a funcionar, pero no está redondo el tema. Esto habrá que pensarlo más adelante, ¿no? Y va bien esto, ¿no? La Iglesia no siente la necesidad de decirlo todo de todo, sino que dice, oye, pues esto lo tengo claro, esto lo tengo un poco menos claro, no pasa nada por esto, ¿no? Y en ese sentido abre las puertas a la realización, a la elaboración de esa instrucción pastoral, ¿no? Y por eso este documento es aprobado como decreto el día 4 de diciembre de 1963, o sea que estamos a 3 semanas de celebrar el 50 aniversario, y es uno de los documentos, que luego ya contaremos un poco esa aprobación desgraciada, es el documento que menos aprobación tuvo por parte de los padres conciliares. O sea, es el que peor cayó, digamos. O sea, sí. Por eso decía que es un poco la Cenicienta, ¿no? Porque, no fue aprobado de churro, no se puede decir esto, porque no... Pero digamos que en la primera votación que se hizo de ya el documento final, un 20% de los padres conciliares dijeron que no lo veían claro. Aunque en el día de este 4 de diciembre ya solo fueron 160 y... Bueno. ¿Esto por qué pasó? Pues porque hubo padres conciliares que hicieron campaña en contra del documento de la intermirífica, ¿no? Entonces, cuando iban a votar este documento, se repartieron papeles pidiendo el non placet a este documento. Algunos padres, pues efectivamente dijeron, no, pues non placet, pues venga, pues no placet, ¿no? Padres conciliares con un infinito amor a la Iglesia, con un deseo de conocer la verdad y tal, pero que legítimamente no veían el interés, ¿no? O no veían el modo en que se había realizado. Bueno, ¿cuáles son estas ideas? Iremos luego a la Génesis, pero ¿cuáles son estas ideas generales sobre la comunicación, ¿no? Que algunas de ellas yo creo que siguen siendo valiosas, ¿no? Que aportan a la intermirífica, ideas generales sobre la comunicación que aporta este documento, la intermirífica, pero que a día de hoy todavía son valiosas, ¿no? La primera que dice es que la Iglesia tiene la obligación o el derecho de usar los medios de comunicación social, ¿no? Y esto es valioso pensarlo porque a veces en el mundo de la comunicación se entiende que la Iglesia no tiene por qué tener una presencia, ¿no? O la Iglesia tiene que estar como fuera del ámbito de la comunicación. Y este documento dice que no, que es un derecho de la Iglesia a estar presente, y no solo eso, sino que tiene derecho a crear medios de comunicación y a poseer medios de comunicación. O sea, la Iglesia como institución tiene el derecho de crear, de poseer y de estar presente en los medios de comunicación. Esto vale la pena que lo pensemos, ¿no? Porque a veces se pone en cuestión si la Iglesia tiene que tener medios de comunicación. Se pone en cuestión y es un tema abierto a debate, ¿eh? O sea, se puede pensar... Pero si vamos a lo que dice el concilio es que la Iglesia tiene ese derecho a crear medios de comunicación y a poseerlos, ¿no? ¿Para qué? Pues para predicar el mensaje de salvación. O sea, lo último que dice Jesucristo en la tierra, en este mundo, lo último que ha dicho Jesucristo es: id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. O sea, el último mandato que da Jesucristo se refiere a la comunicación de la buena noticia, ¿no? Y de ahí ya se va al cielo. Entonces, la comunicación de la buena noticia es esencial en la vida de la Iglesia. La Iglesia existe para comunicar la buena noticia. No es una cosa que, bueno, ya de paso que estamos aquí, ya de paso que hacemos cosas y tal, y ponemos parroquias y tal, pues ya de paso vamos a comunicar este tema, vamos a dedicarnos un poquito a la comunicación, ¿no? La Iglesia existe para el anuncio de la salvación y para la celebración de esa salvación. Entonces, bueno, la Iglesia existe para lo que hizo Jesucristo. Jesucristo hizo 2 cosas, me parece, hizo muchas, ¿no? Pero sobre todo hizo 2 cosas, anunció la salvación y celebró la salvación. Ya está, ¿no? Jesucristo anuncia la salvación, está cerca del reino de los cielos, convertíos, creed la buena noticia, anuncia la salvación y luego la celebró con su muerte en la cruz, ¿no? O sea, provocó la salvación de todos los hombres. ¿Qué hace la Iglesia? Lo mismo. Si la Iglesia hiciera otra cosa, estaría algo mal, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Pues anunciar la salvación y celebrarla. ¿Cómo anuncia la Iglesia la salvación? Pues como hacemos
como hacéis vosotros, ¿no? Como hace todo el mundo, ¿no? Con la catequesis, con la homilía, con la predicación, con una encíclica, con lo que sea, ¿no? O sea, decir a la gente, está cerca el reino de Dios, ¿no? Conviértete, cambia de vida, mejora, ¿no? Anuncio de la salvación. Y luego la Iglesia celebra la salvación. Entonces, esta celebración de la salvación, sobre todo a través de la celebración de los sacramentos y de la vida de la caridad, ¿no? Entonces, eso es a lo que se dedica la Iglesia. ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación? Al menos la primera parte, el anuncio de la salvación. O sea, los medios de comunicación pueden anunciar la salvación, ¿no? Y lo que el concilio pide a esos medios de comunicación que la Iglesia puede crear y poseer es precisamente eso, ¿no? Los medios de comunicación, en este lenguaje a lo mejor dice, están hechos para la educación cristiana y la salvación de las almas. Eso es lo que dice Intermedifica que tienen que hacer los medios de comunicación. A veces, ¿cómo se hace esto hoy en los medios de comunicación de la Iglesia? Pues hay algunos medios que son propios de la... Se dedican esencialmente a la comunicación de la buena noticia, ¿no? De una forma explícita, y hay otros medios que lo hacen de una manera implícita, ¿no? Desde ella, por ejemplo, el ejemplo de Radio María o la Radio COPE, ¿no? La Radio Popular. Bueno, una es una explicitación del Evangelio completa, ¿no? O sea, es una catequesis, una charla, una meditación, un rosario, o sea, un anuncio explícito, incluso una cierta celebración, en la medida en que se puede, y hay otros medios, como la cadena COPE, que a través de una visión generalista de las cosas aportan un punto de vista cristiano, ¿no? que puede servir y sirve para después hacer un anuncio mejor del Evangelio. Entonces, la Iglesia tiene, primera idea, ese derecho a crear, a poseer medios de comunicación. La segunda idea que dice Intermedifica inmediatamente es: los laicos tienen un papel fundamental en los medios de comunicación vinculados a la Iglesia, ¿no? Dice que tiene la misión de vivificarlos para que respondan al bien de los hombres, ¿no? O sea, la Iglesia, digamos, los crea, los tiene, pero la misión de los laicos es la misión de vivificar esos medios de comunicación, ¿no? Ahí hay mucho recorrido todavía, porque una de las lagunas que podríamos encontrar en Intermedifica es el papel de tutela que tienen los eclesiásticos sobre los laicos en la presencia de los medios, ¿no? O sea, como digo, es el documento primero, de forma que no ha hecho la reflexión sobre el papel de los laicos, no ha hecho esa reflexión todavía el concilio, y dice, bueno, los laicos van un poco por detrás, ¿no? O sea, los laicos tienen que ser protegidos en su presencia en los medios y tal. Pero bueno, sí que les da ese papel fundamental y esa misión de vivificar los medios de comunicación. Y el tercer punto que hace es la coherencia, el tercer punto que propone, la coherencia de la comunicación con el orden moral, ¿no? O sea, siente que los medios, la Iglesia en ese momento siente que los medios de comunicación pueden aportar mucho a la difusión del Evangelio, pero que aportan también muchas ideas complicadas en la sociedad, o sea, muchas ideas que son contrarias al orden moral, ¿no? Y entonces dice, hay que vigilar. O sea, los medios de comunicación están muy bien, pero tienen cosas, o sea, tienen lío. Lo cual, como lo dijo el concilio, pues es verdad, pero además lo vemos hoy en nuestro tiempo también, que los medios de comunicación efectivamente pueden servir para hacer mucho bien, pueden servir también para hacer mucho mal, ¿no? Con lo cual, no es que difunda una novedad absoluta en ese sentido, pero vale la pena que nos demos cuenta, ¿no?, de que es casi la primera institución que a los medios de comunicación les pone algún matiz. Dice, oye, está muy bien, pero ojo, o sea, la salvación nos viene por Jesucristo, no nos viene por los medios de comunicación, ¿no? Y habla también Intermedifica de los deberes que tienen los que escuchan los medios de comunicación, los destinatarios de los medios, ¿no? Y dice que deben ser formados, deben proponer, deben orientar una recta opinión pública, y los destinatarios tienen que contribuir al sostenimiento de estos medios. O sea, desde el punto de vista no solo de ideas, sino también desde el punto de vista económico. O sea, los fieles tienen que contribuir a la difusión de esos medios, ¿no? Eso es lo que la Intermedifica aporta, ¿no? La necesidad de formación también de los laicos, la necesidad de formación de los profesionales de la comunicación para hacer un verdadero servicio a la Iglesia, ¿no? Eso es lo que la Intermedifica dice sobre el mundo de la comunicación. Y también un segundo punto es lo que la Intermedifica dice
sobre la aportación de la comunicación a la evangelización, ¿no? O sea, ¿cómo puede la comunicación aportar, o qué puede hacerlo, aportar a la evangelización, ¿no? Entonces, ¿cómo puede evangelizar la intermirífica? Bueno, ¿cómo puede evangelizar el mundo de la comunicación? Lo primero que dice este documento del Vaticano es una llamada a las autoridades de la Iglesia, hace esa llamada para estar presentes en los medios de comunicación, o poseerlos o crearlos, ¿no? Porque es una misión de la Iglesia evangelizar, y con los medios de comunicación se puede evangelizar. Por tanto, esa llamada a poseer los medios de comunicación. Otra idea, insistencia en la formación de todos, de los sacerdotes, de los religiosos, de los laicos. Formarlos con la competencia de vida, dice, para dirigir estos medios hacia los fines del apostolado, ¿no? O sea, los medios de comunicación, en general todos los medios de la Iglesia, ¿no? Son para el apostolado. O sea, cuando una iglesia, digo yo, vaya, no, esto no estoy seguro, yo no me dedicaba a esto nunca, ¿no? Pero cuando la Iglesia pone un colegio, es para la evangelización y el apostolado. Cuando la Iglesia pone un hospital, es para la evangelización y el apostolado. Eso no quiere decir que no den clases en ese colegio, o que no den matemáticas en ese colegio, no. Pero el fin último es, estamos creando personas, estamos formando personas que estén abiertas a recibir la palabra de Dios, ¿no? Lo mismo que cuando ponen un hospital, el objetivo de ese hospital inmediato es la salud de los enfermos. El secundario, el objetivo último de este hospital es la evangelización, ¿no? Y el apostolado, ¿no? Pues con un medio de comunicación pasa lo mismo. Un medio de comunicación contará las noticias en los informativos, dirá que la Real Sociedad ha ganado o no ha ganado, como pasó recientemente. Después de la manita que nos metió a Osasuna, la Real Sociedad, pues ha estado bien que el Real Madrid los pusiera un poco en su sitio, porque si no... Pero esto lo tienen que decir los medios de comunicación, también los medios de comunicación de la Iglesia lo tienen que decir, tienen que contar las cosas que pasan, pero su fin último tiene que ser lo que dice, o al menos el concilio lo dice así, tiene que ser la evangelización y el apostolado, ¿no? Por tanto, esto es un tema que no podemos perder de vista, ¿no? ¿Qué dice también la intermirífica de cosas concretas que la Iglesia tiene que hacer de cara a la evangelización a través de los medios de comunicación? Pues una de las cosas que propone es la institución de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. O sea, para evangelizar con los medios conviene que haya una jornada en la que se reflexione sobre la comunicación y se oriente a los medios cómo pueden contribuir a esa evangelización, ¿no? Entonces, esa jornada se instituyó, se celebra todos los años, precisamente el día de la Ascensión, cuando se escucha ese mensaje de id y anunciad el Evangelio, pues en esa jornada se celebra esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, ¿no? Y otra cosa que dice el concilio, para favorecer esa evangelización a través de los medios, una cosa muy importante que no hace nadie, pero que lo dice el concilio, que es hacer la colecta para los medios de comunicación social de la Iglesia. La única colecta que es conciliar es la colecta en favor de los medios de comunicación. No la hace nadie, ni su padre, no la hace, pero lo pone el concilio. Entonces, bueno, esto hay que leer el concilio, ¿no? Porque si no... Bueno, es una broma, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de cómo la intermirífica dice, bueno, ¿hasta dónde, cómo se puede sostener la evangelización a través de los medios? Bueno, pues hay que hacer una jornada de reflexión, hay que formar a los laicos, hay que tener medios de comunicación, incluso hay que recoger dinero para poder hacer esto, ¿no? Hay que hacer esta colecta. Bueno, si la incorporáis a vuestra labor pastoral, será muy bien, ¿no? O sea, la Iglesia solo tiene como 17 jornadas al año para hacer colectas. Bueno, la única conciliar, que sepáis, bueno, es una broma. Luego también la intermirífica propone, de cara a facilitar la evangelización a través de los medios, que haya una reflexión en el nivel de las conferencias episcopales y en el nivel de las diócesis sobre el mundo de la comunicación, de forma que se crean los secretariados de las conferencias episcopales sobre medios de comunicación, ¿no? Y la Conferencia Episcopal Española lo tiene prácticamente desde que se crea la Conferencia Episcopal. Ya hay una comisión de medios de comunicación.
Y también se llama a esa presencia en las diócesis, ¿no? Se dice, oye, las diócesis tienen que tener un articulado, una reflexión sobre la comunicación social, ¿no? Que se dedique, por un lado, a la práctica de la comunicación, las diócesis son instituciones que comunican, pero también que se dedique a la reflexión sobre la comunicación, ¿no? Bueno, estas 6 ideas, estas 5 ideas, dice Intermirífica, en orden a utilizar la comunicación para la evangelización y canalizar la evangelización a través de la comunicación, ¿no? Bueno, pues son como textos que vale la pena ver, ¿no? Esas dos partes, ¿no? Lo que dice Intermirífica sobre la comunicación en general y las propuestas que hace concretas, estas que he dicho ahora, sobre la evangelización a través de los medios, cómo se puede sostener una a otra. Yendo a la historia del documento, decía antes que ha tenido una aprobación desgraciada, ¿no? Cuando el segundo esquema, ¿no? El esquema definitivo, el de los 24 puntos, se presentó al aula conciliar, fue aprobado por capítulos, ¿no? Por partes. Cada parte fue sometida a votación y cada una de las partes recibió la aprobación del aula conciliar, de los padres conciliares. Pero luego se propuso una votación sobre la totalidad del documento. En el tiempo que hubo entre que fueron aprobados por capítulos y la aprobación del documento completo, salieron 3 periodistas americanos diciendo que el documento era un desastre, ¿no? 3 periodistas de prestigio, ¿no? Porque el documento no entendía lo que era el fondo de la comunicación, ¿no? Entonces, según estos periodistas americanos, claro. Esto creó un debate en ese tiempo entre que se habían aprobado los capítulos y estaba llamada a la aprobación del documento definitivo, creó un debate y 97 padres conciliares pidieron o que se retirara el esquema o que se modificara sustancialmente, ¿no? Una vez que se había aprobado todo por capítulos, 3 periodistas se quejan, 97 padres conciliares les da un poco el miedo y entonces dicen, bueno, esto habría que rehacerlo. Entonces, el aula conciliar, la Secretaría del Concilio dice, no, está aprobado ya por capítulos, entonces no lo podemos ahora volver a modificar entero ni retirar el esquema está aprobado, o sea que esto hay que llevarlo a la decisión definitiva, ¿no? Y entonces no lo retiran. Como no lo retiran, en la puerta de entrada del aula conciliar se reparten papeles pidiendo el non placet, ¿no? Y entonces, efectivamente, bueno, la idea de la Iglesia es maravillosa por esto, ¿no? Porque en esto también se hace la voluntad de Dios, ¿no? O sea, que dices, padres que leen el documento que les parece muy bien, luego vienen unos periodistas, se lo explican y ya no les parece tan bien. Padres que buscan la voluntad de Dios, ¿eh? O sea, que no están ahí ¿no? Sino, y entonces ya les da un poco de miedo. Como no se hace lo que ellos piensan, entonces dan papelitos para que se firme que no. Esto casi es la vida de hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver si colocamos a este, sacamos al otro y tal, ¿no? Bueno, y entonces el documento sale un poco lo que decía antes, ¿no? Se aprueba con 503 votos en contra de 2.112 padres conciliares. En esa primera votación de ese documento está preparado, pero se hace la segunda votación sobre la aprobación definitiva, que esa es la que tiene lugar el 4 de diciembre, ¿no? Y en esa aprobación definitiva ya solo hay 163 padres conciliares en contra. Quiere decir que fue el documento, como digo, peor aprobado por los padres, ¿no? Pero, en fin, gracias a Dios, el otro día preparando un poco esta charla, leía a un autor que decía que el gran mérito de la Intermirífica es haber salido. O sea, no tanto lo que dice o lo que tal, sino haber conseguido que la Iglesia reflexionara, se pusiera y llegara a conclusiones sobre el mundo de la comunicación. Bueno, pues me parece que por lo menos ese valor tiene, ¿no? Ese valor hay que darle. Bueno, un punto que me parece, y por eso le decimos el documento Cenicienta, ¿no? Un punto que me parece que vale la pena ver sobre la Intermirífica es, por un lado, la preparación técnica de este documento, ¿no? Y luego, por otro lado, el papel de los laicos, el papel que se dio a los laicos, ¿no? En el concilio no tenía una presencia significativa los laicos, ¿no?
Y el tema de la comunicación estaba muy ligado a la verdad de lo que se estaba haciendo en la comunicación social de ese tiempo, y lo estaban haciendo los laicos, ¿no? Entonces, no poder recurrir a los laicos o no poder llevar el documento a los expertos de la comunicación para que ellos le dieran un poco altura profesional o altura... Bueno, pues lo dejó, como digo, un poco herido de raíz, ¿no? O sea, el no dejar intervenir a los laicos en este tema concreto lo dejó un poco doblado, ¿no? El concilio, al abordar un tema como los medios de comunicación, entraba de lleno en un tema que requería de la colaboración de expertos en la materia, ¿no? Así como la Sacrosanctum Concilium necesitaba de los liturgistas o necesitaba de los que estaban trabajando y estudiando ese área, pues habría sido lógico que el tema de medios de comunicación hubiera tenido la colaboración de expertos, ¿no? Y que por fuerza habían de ser fieles laicos, ¿no? Porque son los que trabajan en este campo, ¿no? Fue un condicionamiento, por tanto, ese reglamento general del concilio que no permitía a los laicos formar parte de las comisiones, ¿no? Permitía que fueran consultados, pero no les dejaba, digamos, entrar a formar parte de cómo se iba a articular finalmente ese documento, ¿no? Se pidió en este Intermedifica el parecer de peritos laicos, pero no estuvieron en la comisión. Al mismo tiempo también hiere este documento, lo deja un poquito herido. Estoy hablando muy mal de la Intermedifica, estoy muy a favor del documento, pero me parece que en la vida real le pasó esto, ¿no? Otra cosa que le pasaba a este documento es que la misma reflexión sobre la comunicación moderna estaba en sus inicios, ¿no? O sea, nosotros, fijaos que la comunicación hasta la Segunda Guerra Mundial está situada en el ámbito de la propaganda, ¿no? No se busca comunicar o no se busca informar, se busca hacer propaganda, ¿no? Se busca vender ideas, ¿no? Entonces, la reflexión académica de las universidades y tal es de los años 50, ¿no? Entonces, claro, está muy reciente, está muy incipiente esa reflexión como para que la Iglesia sea capaz de hacer una reflexión propia, ¿no? Entonces, bueno, está bien, o sea, es legítimo pensar por qué faltaba esa preparación sobre los medios de comunicación moderna, y eso pues se pone se hace ver en el documento, ¿no? Y luego también por eso, y por la falta de preparación, hubo muy poquitas intervenciones. O sea, así como de los otros documentos, todos los padres conciliares intervinieron muchísimo en yo pienso esto, yo pienso lo otro, me parece que falta esto, me parece... En el documento sobre la comunicación, los padres conciliares no dijeron nada, ¿no? Porque era un tema, o sea, no intervinieron muy poquito, porque era un tema que les venía muy de fuera, no era un tema... Esto no sé si pasa hoy en día, esto igual sabrá usted más. Seguro que no. Pero, o sea, yo creo que cuando se hace una comisión para estudiar catequesis, o para estudiar el clero, o para estudiar la formación en los seminarios, siempre hay gente que pueda decir, o siempre hay un obispo que puede decir, oye, yo de seminarios yo puedo, ¿no? O yo de la comisión del clero yo intervengo, o de catequesis yo esto manejo. De comunicación, yo casi psium, ¿no? Entonces, bueno, eso que pasa hoy, pues pasaba entonces, ¿no? Entonces, no había mucha reflexión, no se dejó entrar a los expertos, la misma Iglesia no tenía claro el papel de la comunicación, era normal que pasara lo que pasó, ¿no? Y luego, hay la otra idea que quería transmitir en torno a esto es el papel que se le deja a los laicos, lo he dicho antes, es un papel un poco subalterno, ¿no? Subalterno al tema de los clérigos, ¿no? También en este mundo de la comunicación. Se ha notado la insistencia de los padres en la necesidad de subrayar una función en los medios, una importancia de la formación, pero en la Intermedifica, en el número 14, dice que los laicos han de formarse oportunamente sacerdotes, han de formarse oportunamente religiosos para estar presente en los medios, y también los laicos, pero de una forma subalterna, ¿no? La que protege la verdad de los medios de comunicación, la que protege cómo se tiene que realizar esa presencia de la Iglesia en los medios, es la propia Iglesia. Los sacerdotes, los religiosos y tal. Los laicos, bueno, un poquito de segunda mano, ¿no?
Con todo, pese a todas este documento desgraciado, que con todas sus limitaciones y su salir un poco pues, por bajo manga, ¿no? ¿Qué aportaciones hace? Bueno, primero que es el primer documento, como he dicho antes, sobre comunicación en la Iglesia. Había uno anterior sobre el mundo del cine, que lo firma Pío XI, cuando está empezando el mundo del cine. Y también un documento sobre cine, radio y televisión, la Miranda Prorsus, ¿no? Pero que es de mediados de los años 50. Por tanto, el más alto rango magisterial sobre la comunicación será el de este documento y aporta una nueva tecnología, una nueva terminología. Intermirífica empieza a usar términos de los que no se había hablado antes, ¿no? Instrumentos de comunicación social, ¿no? Llamar a los medios de comunicación instrumentos de comunicación social. Bueno, son como pequeñas aportaciones que hacen que el acento no esté puesto en los medios, sino en las personas que están en los medios, ¿no? Hay la comisión en la que yo trabajo es una reivindicación desde hace 40 años, que es casi cuando se funda la comisión, es que somos una comisión de medios de comunicación social. Entonces, la comisión no puede ser de medios, ¿no? O sea, los medios no son interesantes. Lo que son interesantes de las personas que trabajan en los medios. O sea, lo que es relevante para la Iglesia, a mi juicio, tendría que ser una comisión de comunicación, no una comisión de medios de comunicación, ¿vale? Los medios son las herramientas, lo que interesa es la comunicación en sí. La Iglesia puede reflexionar sobre la comunicación en sí, me parece. Y al mismo tiempo, no tiene que ser social, porque la comunicación, por definición, es social. O sea, la comunicación, cuando se establece la comunicación, siempre es una comunicación social. No hay una comunicación asocial, ¿no? Cuando yo hablo con otra persona, estamos hablando ya de una sociedad. Por eso no se puede decir medios de comunicación social. Pues yo creo que tenía que ser una comisión de comunicación. Ya está. Pero a día de hoy, ¿no? Todavía tiene ese retraso, ¿no? Y la tercera aportación es afirmar el derecho por parte de la sociedad a recibir información y a participar en la creación de opinión pública, ¿no? O sea, invitar a crear opinión pública y reconocer el derecho a la información. Eso no es, por ejemplo, la Constitución española lo incorporó en el año 78, ¿no? O sea, quiere decir que le tardó un poquito más que el Concilio en afirmar este derecho a recibir información y a transmitir información, ¿no? Esa sería como la tercera aportación, ¿no? Decimos, bueno, primera aportación es el primer documento magisterial profundo sobre el tema de la comunicación. La segunda utiliza una nueva terminología que pone el acento más en las personas que en los medios. La tercera es que utiliza, o sea, que pone de relieve este derecho de la información a la información de la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación de la intermirífica? En esta Iglesia y medios de comunicación, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, primero, la Iglesia desde entonces comienza esa reflexión que marcan los secretariados de las conferencias episcopales y tal, de que es preciso, marca esa reflexión de que es preciso vivificar esas realidades humanas, servirse de ellas para proclamar el mensaje del Evangelio. La primera consecuencia es que la Iglesia toma conciencia de que tiene que estar presente en los medios de comunicación para cumplir su misión, ¿no? Esta reflexión se ha ido actualizando con el paso de los años y es la que asumió últimamente Benedicto XVI, ¿no? Cuando dice la obligatoria presencia de la Iglesia en el mundo de las redes sociales, ¿no? Posiblemente no hay un papa que por su estructura mental y estructura académica, digamos, esté más lejos del mundo de las redes sociales que el Papa Benedicto XVI, pero asimismo es el Papa que primero decide entrar en las redes sociales, ¿no? O sea, que es el Papa que dice, esto no podemos estar fuera. Y decide que no podemos estar fuera cuando se le dice la cantidad de gente, los cientos de millones de personas que tienen presencia en las redes sociales. O sea, cuando el Papa... Bueno, ¿qué es esto de las redes sociales? No, pues es la comunicación de personas, el diálogo de personas a nivel digital, de forma que... Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, en realidad lo que sirve es para comunicar un mensaje, para tal.
Y cuando dicen, ¿cuántas personas hay en esto? ¿Cuánta gente hay metida en esto? Pues cientos de millones de personas. Dice, la Iglesia tiene que estar. Yo tengo que tener presencia en las redes sociales, ¿no? Su presencia es un poco limitada, ¿no? Realmente, cuando se abre la cuenta de Twitter. Pero es limitada, pero nos hace ver que él ve la importancia de eso. Y es verdad, en la Iglesia no todos tenemos que ver la importancia de la comunicación, ¿no? A lo mejor uno dice, chico, pues yo no lo veo, yo no me puedo meter, no valgo para esto. Pues es legítimo que uno en la Iglesia decida que no debe estar. Pero no es legítimo que la Iglesia decida no estar, ¿no? O sea, de la misma forma que la Iglesia tiene que estar en el mundo, o sea, tiene que tener una dimensión contemplativa, o tiene que tener una dimensión caritativa en el ámbito de la pastoral de la salud, por ejemplo. Es verdad que no todos tenemos que irnos a un monasterio. O sea, yo digo, pues a lo mejor no es mi vocación, pero la Iglesia tiene que tener monasterios, tiene que ser contemplativa, por supuesto. Es verdad que yo no tengo que ser capellán de hospital, a lo mejor, pero la Iglesia tiene que tener una pastoral en el mundo de la salud, por supuesto, ¿no? ¿Tengo que estar yo presente en las redes sociales? Pues a lo mejor no, pero la Iglesia tiene que estar presente, sí, la Iglesia sí. Entonces, este es un debate un poco complicado, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo de esto no quiero saber nada, y me parece legítimo, ¿no? Pero sería raro que dijera, no, la Iglesia en esto no tiene que estar, ¿no? A veces, por ejemplo, se le ha dicho al Papa Benedicto XVI y ahora más al Papa Francisco que su presencia en las redes sociales, pues que no sería, que es un poco desvirtuar el mensaje del Evangelio, haciéndolo de solo 140 caracteres, ¿no? Haciendo esos mensajes cortos que se venden, que se transmiten a través de Twitter, ¿no? ¿Cómo un papa puede salir en Twitter diciendo cosas con solo 140 caracteres, ¿no? Eso es desprestigiar el papado, desprestigiar... Bueno, yo digo, yo no lo comparto así, el Papa Francisco tampoco lo comparte así y se lanza al mundo de la comunicación. Yo creo que Jesucristo, buena parte de los mensajes de Jesucristo son de 140 caracteres, o sea, se pueden transmitir a través de Twitter, y por tanto me parece legítima la presencia de la Iglesia, incluso necesaria. O sea, tú puedes decir muchas cosas en Twitter que tienen muchísima relevancia. Como sabéis, el Papa tiene 10 millones de seguidores y hay un estudio que se hace anualmente sobre la influencia a través de las redes sociales de los personajes públicos, y la persona que más influencia tiene en las redes sociales es el Papa, ¿no? No es el que más seguidores tiene, Obama tiene más seguidores que el Papa, tiene 23 millones de seguidores, me parece, ¿no? Pero los mensajes que transmite el Papa son más retuiteados, más repetidos por la gente que los que dice Obama. O sea, Obama escribe en su cuenta de Twitter no sé qué y a 200.000 personas les parece interesante y lo vuelven a mandar, ¿no? Cuando el Papa dice algo, a 1,5 millones de personas les parece interesante y lo vuelven a mandar a sus amigos, ¿no? De forma que la capacidad de influencia... Bueno, también estamos acostumbrados a hacer homilías demasiado largas, ¿no? La gente no las... Digo, le apetecen homilías más cortas, ¿no? Normalmente. Hombre, hay uno que dice, un sacerdote amigo mío dice que menos de 10 minutos no se puede hacer una homilía y que incluso lo normal sería 1/4 de hora. Hace mucho tiempo que no tiene parroquia, claro. O sea, entonces esto puede ser que haya perdido un poco el sentido, ¿no? Pero dices, ¿se pueden decir cosas en 7 minutos? Pues muchísimas. Y en el fondo es una cuestión de lenguaje, o sea, de decir las palabras que la gente entiende, ¿no? O sea, si decimos palabras que la gente no entiende, podemos estar hablando mucho rato y bueno, pues llevarlo esto hasta Twitter, yo creo que se puede. De hecho, si leemos los mensajes del Papa en Twitter, son muy valiosos para la oración y para la meditación. O sea, leer lo último que ha dicho el Papa está bien. O sea, a uno le ayuda, dice, pues me ayuda a pensar hoy en esto concreto, ¿no? Un poco, a lo mejor, como examen de conciencia. Oye, yo esto, como sacerdote, ¿cómo estoy viviendo esto que ha dicho el Papa hoy de acercarse a los más pobres que más cerca tengamos, ¿no? Por ejemplo. Ahí va, pues es verdad, pues yo a lo mejor no lo he pensado hace días esto, o celebrar la Eucaristía como tal. Ahí va, pues yo bueno, está bien, ¿no? Esto. Las consecuencias, decía, de la aplicación de Intermirifica, ¿no? La Iglesia se dio cuenta de vivificar esas realidades humanas, de que era necesario estar presente, y eso se ha llevado hasta nuestros días. La Iglesia empezó a tener
a crear y a poseer medios de comunicación. Muy rápidamente se pasó a tener 350 emisoras. La Iglesia en España ya tenía emisoras parroquiales distribuidas. Para cuando llegó el concilio, la Iglesia ya se había dado cuenta en muchas parroquias que estaba bien para transmitir la misa, para contar las cosas de la parroquia, las radios parroquiales, y empezó a raíz de eso a trabajar en cadena, con esa primera cadena de ondas populares que se creó, ¿no? La COPE, lo que luego sería la COPE, y que tuvo también repercusión en muchísimos países, en América Latina y tal, de creación de radios y de televisiones propiedad de la diócesis, ¿no? Propiedades parroquiales, ¿no? O sea, fue una de las consecuencias que tuvo este documento. Y luego en las conferencias episcopales fueron creando todo lo que se pidió, lo que se fue proponiendo. Voy a ir terminando, ¿no? Las carencias de este documento ya hemos dicho bastantes de ellas. Voy a ir terminando con las conclusiones, ¿no? Porque si no nos vamos a alargar demasiado. 6 conclusiones. Utilidad del documento. La existencia de un documento sobre las comunicaciones sociales resulta radical para la Iglesia para poner en valor, primero, las palabras de Jesucristo, el mandato de Jesucristo, y poner en valor la dimensión del anuncio de la palabra de Dios, ¿no? Es un tema que podía haber quedado, que había quedado y que al paso del tiempo recupera más valor, ¿no? Si la Iglesia no hubiera hecho la reflexión sobre las comunicaciones sociales entonces, ahora estaría con el pie cambiado, estaría teniendo que empezar a pensar lo que nosotros decimos de la comunicación social. Primera conclusión, utilidad del documento, su propia existencia. Luego, una conclusión también que quería comentar, la buena gestión del aula conciliar del tema de la comunicación, ¿no? La buena gestión me refiero al momento en que el grupo de expertos y luego el grupo de padres conciliares piden su retirada, ¿no? Esa capacidad, esa cintura que tuvo el aula, digamos, de decir, es un documento que está aprobado por capítulos, tenemos que sacar algo de esto. Es verdad que entonces el concilio tenía un poco la necesidad de sacar algún documento, ¿no? Se estaban haciendo ya muchas cosas, pero no terminaba de cuajar un documento, algo había que dejar escrito en esta sesión, y entonces se impulsó y se impulsó el Sacrosanctum Concilium, ¿no? Más valor aquel, ¿no? Pero esa urgencia vino bien para que saliese adelante. Se hizo una buena gestión de sacar adelante este documento como fuera, ¿no? Hay que leer este documento a la luz de la Communio et Progressio, ¿no? La Communio et Progressio es esa instrucción pastoral del año 71 que tiene 144 números. Había puesto un capitulillo para explicarlo, pero me parece que puede ser demasiado farragoso, ¿no? Pero, por ejemplo, la Communio et Progressio entra muchísimo mejor al tema de la comunicación en la Iglesia porque ya se ha hecho la reflexión sobre el papel que tienen los laicos, ya se ha hecho la reflexión sobre el papel que tiene la Iglesia en el mundo actual, en la sociedad actual. Se ha entendido lo que quiere decir, lo que dice la Lumen Gentium, la Dei Verbum, y entonces a la luz de los 4 grandes documentos del concilio se entiende mejor cuál es la posición de la Iglesia y esa reflexión cuaja en la Communio et Progressio, ¿no? Por eso la Intermirifica hay que leerla a la luz de la Communio et Progressio. Una conclusión también de esta charla que quería decir. Hoy el mundo de la comunicación ha desbordado a la Iglesia, el mundo de la comunicación ha pasado por encima de la Iglesia porque la Iglesia ha tenido dudas sobre su propia identidad, sobre su propia presencia en el mundo de la comunicación, ¿no? Somos una institución un poco lenta y un poco farragosa en la forma de explicarnos, ¿no? Y entonces somos muy difíciles de entender para el mundo de la comunicación. No nos entienden bien, ¿no? Esto es un problema que ellos tienen, pero sobre todo es un problema que tenemos nosotros, ¿no? El mundo de la comunicación a nosotros muchas veces nos desborda. Es muy fácil encontrarse con personas de relevancia en la vida de la Iglesia que piden no salir en los medios de comunicación, no estar presentes en los medios de comunicación o incluso rechazar la presencia de la Iglesia como institución en el mundo de la comunicación. Esto todavía nos pasa, ¿no? Nos sentimos un poco desbordados, ¿no?
Y luego insistir en sus dos claves, ¿no?, de la intermirífica. Para terminar, insistir en la cuestión sobre la formación. O sea, la Comisión de Medios de Comunicación que yo dirijo recoge de intermirífica especialmente esta necesidad de la formación de los sacerdotes, de los religiosos, como dice el concilio, y también de los laicos, para que sean parte activa en el mundo de la comunicación, para que sepan transmitir bien la verdad del Evangelio en el mundo de la comunicación. Y luego esa insistencia en la evangelización, en la dimensión evangelizadora de los medios, ¿no? O sea, recoger de intermirífica eso como conclusiones, esas dos cosas. Necesidad de la formación de todos para conocer los medios, necesidad de orientar a los medios hacia la evangelización. De alguna forma a los medios propios, especialmente los medios propios, orientarlos a la evangelización, y también estar presente en los medios impropios, en los que no son nuestros medios, porque nosotros somos parte de la sociedad actual y tiene que haber presencia de la Iglesia en todos los medios de comunicación, también en los que no son nuestros, ¿no? Y eso es un trabajo que queda por hacer. Pues estas son un poco las ideas que quería transmitir sobre intermirífica. No sé si corresponde ahora tomar el café, hacer la parada o la pasta. El café y luego comenzamos con el Ángelus. Y luego comenzamos con el Ángelus. Anuncio. Es anuncio, exactamente. El anuncio. Es el anuncio. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Qué rico. Muy bien.